Hola, muy buenos días mis queridos amigos de Libra, bienvenidos a Lelia Astral, les recuerdo que los quiero muchísimo y hacemos tarot para mejorar tu vida. Bueno, veamos qué mensaje nos quiere dar hoy el Arcángel Miguel. Nos dice lo siguiente: acéptate y ámate tal y como eres. Solo desde la aceptación y el sincero amor a uno mismo se puede brindar amor desinteresado hacia los demás y por resonancia recibirlo en igual medida. Hoy recuerda apreciar el maravilloso ser que eres, cuidando de ti y teniendo paciencia contigo mismo. ¡Wow! A veces tienes tanta paciencia con los demás, pero contigo mismo eres tan duro. Eso me llega y que te diga. Por eso quiero que ya mismo hagas el siguiente decreto y lo escribas en los comentarios. Me amo infinitamente. ¿Sí? Porque... y escríbelo. Me amo infinitamente. Porque cuando comenzamos a hacer estas afirmaciones día con día, nuestra vibración se comienza a elevar y la del planeta también. Y así comenzamos a traer cosas de la misma vibración, es decir, de lo alto, de alto astral, ¿ok? Personas y situaciones. Bueno, te invitamos a suscribirte para que apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados. O a que nos sigas. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. La lectura es general, toma lo que te resuene, resto déjalo marchar. Y si quieres una lectura privada conmigo, en mi descripción y primer comentario está mi contacto. Esta lectura tiene 3 partes. Lo primero tiene que ver con tu crecimiento espiritual, la energía que tus guías quieren que trabajes. Es necesario, ¿sí? Si tú quieres mejorar tu vida, es necesario siempre crecer espiritualmente. Lo segundo es economía y lo tercero es amor. En cuanto a espiritualidad, tu primer mensaje te dice: la victoria te dará paz. Bueno, mira que tú has venido luchando con cambiar. Tú has venido luchando con dejar cosas atrás. Y el universo quiere que sepas que no es ajeno a ese esfuerzo que estás dando, ¿sí? No es que lo desconozca. Me dice, se están esforzando mucho por dejar un pasado atrás y recobrar la paz y la tranquilidad que tenían antes de, no sé, puede ser antes de un trabajo, antes de una persona, antes de una enfermedad, antes de perder cierto dinero o cierta propiedad. Me dice, vas a tener victoria sobre ello y va a regresar la paz a tu corazón. No quiero que te llenes de ansiedad más. Eso te mandan a decir. Por otro lado te dice, usa las armas de tu intelecto. Hay que como equilibrar, ¿no? Balancear lo espiritual, que sería o toda la parte de corazón, que es la energía femenina, con la polaridad femenina, con la polaridad masculina, que es razón. Entonces me dice, hay que equilibrar ambas cosas, ¿no? Razón. Bueno, esto es lo que te mandan a decir respecto a energía. Te invitamos ya mismo a suscribirte, a activar la campanita. Veamos qué nos dicen respecto a economía. Y tenemos las virtudes Miguel. Me dice, llegará a tu vida una persona extraordinaria que te brindará una ayuda incondicional que será muy eficaz en tus planes y en general en tu vida. Nos habla de un contacto súper importante que va a estar apareciendo en los próximos días, así que es de vital importancia que te abras, que acudas a eventos sociales, que no te cierres como una ostra, sino al contrario, que permitas al mundo conocerte y tú conocer al mundo. Vas a conocer a alguien muy importante para tu vida profesional o para tus estudios en los próximos días. Números de la suerte 37, 49 y el número 31. Te invitamos ya mismo a suscribirte o a seguirnos. Me dice, prende una veladora azul al Arcángel Miguel, encomendando tu petición. Y cuando ores, ora como si ya estuviera hecho eso que vas a pedir para tu trabajo o economía. Eso me dicen que te diga como ritualística. Bueno.
Para ti viene un futuro mejor muy grande. Viene la realización de muchos sueños. Eso me representa esta carta del 6. Que todo lo que viene hacia adelante es 1000 veces mejor que el pasado. No importa quién se esté interponiendo. Ni esta reina de espadas, ni este rey de espadas, perdón, ni este caballo de espadas. La bendición y la protección que hay sobre ti es más grande que todo lo que otras personas puedan quererte hacer, porque tus bendiciones vienen de arriba. Va a haber alguien que va a contrarrestar todo lo que personas que te quieran obstaculizar en tu camino puedan hacer. ¿Sí? Esta persona tiene más poder, quien vas a conocer. ¿Ok? La carta del Rey de Espadas me dice que este futuro mejor lógicamente va a despertar como las malas intenciones de personas que están cerca de ti. Y esto te va a permitir ver la verdadera cara de la gente. Tú vas a hacer un cierre con esta gente, de una manera muy diplomática. Les vas a sacar de tu vida, solamente hablarás con ellos para lo estrictamente necesario. Por lo demás, orarás, les enviarás amor, darás gracias por su vida y manifestarás que son personas amables y buenas. Pero no quiero que saboteen este triunfo tan bueno que va a llegar. La carta del caballo de espadas también es una carta que me habla acerca de debilidad, ¿sí? De que de pronto tú vas a estar como entrando en la actitud o te van a hacer creer que tú no vas a poder con las cosas, que eres incapaz, que eres muy simple, que cometes muchos errores. No, no escuches a esas personas. Están hablando desde su frustración y desde su envidia. La carta del 3 de copas que está en ese momento me habla acerca de personas que quieren realmente hacer perder tu prestigio, ¿sí? O retrasarlo, pero recuerda que tu ayuda viene desde arriba, tu poder viene desde arriba, tu victoria viene desde arriba y te va a dar paz. Bueno, esto te mandan a decir respecto a economía y trabajo. Pasamos a la parte de amor y quiero que ya mismo vayas a tu signo, perdón, quiero que ya mismo te suscribas. Bueno, iniciales importantes estos días. Tenemos la U, la R, la M o W, la E, está ya, y la N. Recuerden que puede ser inicial del nombre, inicial del apellido, inicial de la forma como le dicen o formar parte del nombre, ¿no? Está en el medio del nombre. Bueno. Signos importantes estos días en el amor: Acuario, Escorpio, Piscis, Virgo, Géminis. Si quieres una lectura donde se separen conexiones y solteros, puedes ir al especial amor de viernes y sábados. Si tienes a alguien especial, di el nombre en este momento. Ay, Dios mío. Vuelve y te sale tu 6, ¿no? Aquí hay una persona espiándote a lo lejos. Y te espía porque ya no puede estar cerca de ti. Yo no sé si fue que ya te cansaste, se alejaron, te terminó y se arrepintió. El hecho es que ya no puede estar cerca de ti. Y está como ese meme que mira detrás de la palmera. Viéndote a lo lejos. Analizando el por qué te perdió. ¿Sí? Esta persona realmente siento que se siente muy impotente. ¿Sí? Pero eso le pasa. Eso se lo ganó, siento yo que... ¿Cómo te diré? Bueno, esto me dice por inmaduro, ¿no? No valoró realmente. Esto es la pérdida de algo muy importante. Y ese eres tú, ¿no? Por actuar de mala fe también. Por actuar como arrebatadamente, de una manera impulsiva, como un niñato, como una niñata. Ahora, básicamente, tú tienes el poder o el control de qué va a pasar con esta relación. Tienes que empoderarte y ser tú quien decidas, ¿no? Esta persona ahora solo le queda mirarte a lo lejos, contemplarte y ver cómo a ti te espera un futuro mejor. Este futuro mejor, que como ya te expliqué, viene representado por ese 6 de copas invertido, ¿sí? Entonces tú avanza. No te llenes el corazón de rencor, de esta energía tan baja que representa el Rey de Espadas invertido. No te llenes como el corazón de
de venganza, que esta persona ya lo está pagando, ya te está extrañando. Y básicamente eres tú quien va a decir qué va a pasar con esta relación. Con o sin esa persona, tu vida va a mejorar. ¿Sí? Veamos qué te dice el oráculo. Y te dice en este momento la carta del vestido sin mangas. Hazlo por ti, piensa en ti. Quiero que te quedes en la meditación que sigue para traer paz, amor y abundancia aquí en el mismo video. Que luego vayas a tu ascendente y si no le conoces que vayas a Leo. Recuerda suscribirte, dejarnos un like, un comentario y separar con tiempo tu lectura de pago. Gracias de parte de nuestros animalitos rescatados y comparte este video para ayudarnos más. Bendiciones. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres. Y vamos primero que todo a dar las gracias, porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos, porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.